Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Museo de la Mujer. En Twitter, @Museo de la Mujer. Y en nuestra página, http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, en la cual la doctora Piedad Peniche nos hablará sobre una mujer excepcional, Rosa Torres González, con el tema Elección y traición en el seno del Partido Socialista del Sureste de 1822 a 1924. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra distinguida ponente. La doctora Piedad Peniche Rivero es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra y doctora en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Tiene la beca Fulbright del Syracuse University en el Departamento de Geografía. Investigadora del Centro Regional del Sureste del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Investigadora del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Profesora e investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad de Yucatán. Fue directora del Archivo General del Estado de Yucatán de 1991 a 2013. Entre sus múltiples publicaciones cabe destacar Sacerdotes y Comerciantes, el poder de mayas e itzáes en Yucatán, siglos 8 a 16, editado por el Fondo de Cultura Económica. Women, Bride and Marriage, Peonage and Social Reproduction in the Enequén Hacienda of Yucatán, México. Elvia Carrillo Puerto y las Igualadas, un liderazgo cultural en Yucatán. Como ustedes pueden ver, tiene muchísimas publicaciones. También La historia secreta de la hacienda enequenera, Deudas, migración y resistencias mayas. Otra publicación sobre Elvia Carrillo Puerto y sus relaciones peligrosas con los caudillos de la Revolución Mexicana. También Los secretos de la hacienda enequenera. Rita Cetina Gutiérrez, La siempre viva, y el Instituto Literario de Niñas, una cuna del feminismo mexicano. Y también Siempre vivas, Rita Cetina Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres González y sus tiempos. Recibió el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, que otorga el Congreso del Estado de Yucatán a quienes han destacado por sus aportaciones a la igualdad de género y la promoción de los derechos humanos de las mujeres yucatecas. Consuelo Zavala fue una gran mujer yucateca que fue la que organizó el primer Congreso Feminista en Yucatán en 1915. Entonces, este reconocimiento es también un homenaje a Consuelo Zavala y a quien lo recibe la doctora Piedad Peniche.
pues sin más, le doy la palabra para que nos presente su ponencia. Muchas gracias. Adelante, doctora Piedad. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero quiero agradecer al Museo de la Mujer y a su directora, la doctora Patricia Galeana, por haberme invitado a participar en esta hermosa serie de conferencias que han venido presentando en los últimos meses y que tanto aporta al conocimiento de mujeres olvidadas, que de otra manera estarían olvidadas o más olvidadas de lo que han estado. Es precisamente el caso de la maestra Rosa Torre sin S, González, ¿no? A quien me voy a dirigir en este día, ¿no? Y que es nuestra homenajeada del día de hoy, puesto que, bueno, hoy conmemoramos, que no festejamos, su fallecimiento en un 13 de febrero, pero del año de 1973, ¿no? Y en la Ciudad de México, la hoy Ciudad de México. Quiero, y también antes de comenzar de lleno, darle las gracias a las personas del Museo de la Mujer que han hecho posible esta transmisión. A Alejandra, que nos está dando instrucciones en este momento, pero que en otros momentos he contado con el apoyo y con la asistencia de Alejandra, de Alma, de Lucero, de Linda, ¿no? Muchísimas gracias a todas ellas, ¿no? Entonces, quiero comenzar ahora sí la ponencia con esta imagen de la develación de la placa de Rosa Torre, ¿no? Que hoy se encuentra en el Salón de Cabildos del H Ayuntamiento de Mérida. Esta foto data del 27 de mayo de 2016, donde se ve al entonces alcalde, hoy gobernador, el licenciado Mauricio Vila, develando junto conmigo, yo aquí vestida de traje regional, que me hicieron honor de previamente de hacer una ponencia, ¿no? con la semblanza de Rosa, y funcionarias del Cabildo, aquí está la entonces concejal Dafne López, aquí está la secretaria de gobierno, actual secretaria de gobierno María Fritz, así también como la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, que nos acompañaron en este acto que tiene tanto significado, ¿no? Porque Rosa por fin regresa al Cabildo, donde inauguró la presencia femenina, ¿no? En el año de 1923, donde nunca debió haber sido expulsada, como vamos a presentar aquí al final de mi ponencia, cuando hablemos en la segunda parte sobre la traición de los socialistas. Y también quiero hacer referencia a esta imagen, ¿no? a este acto, porque quiero ser muy honesta con ustedes. La investigación que voy a presentar, el texto que a continuación voy a presentar, realmente me cayó del cielo. A raíz de este evento, ¿no? Las personas organizadoras, en particular el personal, la directora y un funcionario, alto funcionario del entonces Instituto de la Mujer, hoy Secretaría de la Mujer, fueron los de primero la idea de hacer ese retrato, que Rosa estuviera en el Cabildo junto a otros personajes de nuestra historia como correspondía, ¿no? Por ser la primera mujer, ¿no? electa en México y la primera concejal del Ayuntamiento de Mérida. Entonces, esos organizadores del instituto, el entonces Instituto de la Mujer, la entonces directora María Herrera Páramo, así como el licenciado José Antonio Escalante, que lo tengo aquí junto a mí, porque quería estar en primera fila durante este evento, ¿no? Conversando sobre Rosa Torre. Entonces, les quiero dar las gracias a ambas personas, ¿no? Porque fueron ellos los que me suministraron realmente los materiales que voy a presentar. Casi puedo decir como el filósofo francés Montaigne: he aquí un ramillete de flores escogidas, nada en él es mío, únicamente el cordel que lo une. Así que muchas gracias también a estas personas, ¿no? que me dieron la oportunidad de conocer y de poder transmitir, ¿no? la vida de Rosa Torre, hasta donde lo poco que conocemos de la vida de Rosa Torre.
Muchas gracias otra vez. Entonces, comenzamos. La primera parte le llamamos elección, porque la Constitución no lo prohíbe expresamente. En efecto, a principios del mes de septiembre de 1922, Elvia Carrillo Puerto, presidenta de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, adscrita al Partido Socialista del Sureste, se presentó en el Palacio de Gobierno de Yucatán, en el centro de Mérida, en esta ciudad. Tenía cita con el gobernador y presidente del Partido Socialista del Sureste de su partido, Felipe Carrillo Puerto, su hermano. Venía, como en otras ocasiones, dispuesta con el propósito de hablar sobre el sufragio femenino, ¿no? Llegaba disgustada porque los congresistas, diputados, camaradas, amigos de ella, acababan de legislar en el Congreso por no dar el voto a las mujeres, a las yucatecas, ¿no? De esta manera, los diputados socialistas desconocían, ¿no?, su promesa, las promesas hechas en los congresos de Motul en 1918 y de Izamal en 1921, donde habían jurado, ¿no?, que darían el voto a las mujeres el día que tuvieran el poder de hacerlo. Pues bueno, desconocieron no solamente estas promesas, sino también desestimaron el memorial que Elvia había enviado meses antes, poco antes, ¿no?, en el que pedía precisamente que se legislara el sufragio de las mujeres. Este memorial ella lo había redactado en la Ciudad de México, a donde había viajado previamente, con la finalidad precisamente de redactar y recoger firmas del mayor número de personas de alto nivel intelectual, político, cultural de la Ciudad de México, a donde ella llegó con un aire triunfal, porque era entonces la feminista más famosa de México. Era la hermana del gobernador, había rumores de que iban a lanzar su candidatura para presidenta municipal. Todos esos eran sueños que habían pasado, ¿no?, al momento que ella ingresa a la cita con su hermano. Este memorial llevaba la firma, como decía, de muchas personalidades, ¿no? El primero que ella manda desde la Ciudad de México, curiosamente se extravió, ¿no? Y entonces ella regresa rápidamente a Yucatán para redactar uno nuevo, recoger las firmas y poder alcanzar la sesión en la que los congresistas, los diputados, iban a discutir la posibilidad de dar el sufragio a las mujeres. Pues bien, los diputados, estos camaradas socialistas, decidieron no conceder el voto por no estar suficientemente ilustrados en el asunto, así dijeron. Así quedó registrada en las actas del Congreso, ¿no? Pero bien, algo tendría él en la cabeza, ¿no?, seguramente que en la de ella, más que en la de su hermano, que después de esta visita, o más bien durante esta visita, ¿no?, se llega a la conclusión de que había que darles el voto a las mujeres porque la Constitución no lo prohíbe expresamente, ¿no? No lo permite, pero tampoco lo prohíbe. Es así como Felipe Carrillo como en su calidad de presidente del Partido Socialista, toma la decisión de lanzar la candidatura de Rosa Torre González, maestra, miembro de la Liga Feminista que presidía Elvia, formada por maestras, con un número muy grande de maestras pertenecientes al sistema educativo estatal, y en su mayoría maestras de clase media. Es así como Rosa resulta electa el 22 de noviembre de 1922 para ser la 14 concejal del Cabildo de Mérida durante el bienio 1922-1924. Al año siguiente, cabe señalar, Felipe repite el experimento, ¿no?, y lanza la candidatura de otras 3 mujeres, ¿no?, de su hermana Elvia, de Beatriz Peniches y de Raquel Cicero. Las 3 para ocupar una diputación, un escaño en el Congreso
del Estado y las 3 resultan electas. Es decir, que ya a fines del 20, pero esto sucedió en el año 23, es decir, un año después de que Rosa resultó electa, ¿no? Así que tenemos ya las 3 diputadas, las 3 flamantes diputadas y a Rosa Torres como primeras mujeres electas en México, ¿no? Entonces, ya ahora entrando al tema de Rosa Torres, que es nuestra homenajeada, ¿no? Ella declaró así cuando tomó posesión. Tomé posesión de mi puesto el 1 de enero de 1923 en el Salón de Cabildos de H. Ayuntamiento de la ciudad de Mérida. Fui felicitada por el compañero Felipe Carrillo Puerto, por Elvia Carrillo Puerto, así como por numerosos compañeros que se habían congregado en ese lugar para presenciar la protesta de ley del nuevo ayuntamiento. Rosa Torres González, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un libro de Cabildo donde muestra los diputados electos en 1922, ¿no? Y que tomaron protesta, como acabamos de mencionar, con Rosa figurando como en el número 14, era la concejal número 14, ¿no? Con su suplente, que figura aquí abajo, ¿no? La maestra Eusebia Pérez, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿quién era Rosa Torres, ¿no? La maestra Rosa Torres, aquí no me va a dejar mentir José Antonio, que ha buscado muchísimo y ha hecho mucha investigación sobre su vida, encontrando relativamente poco sobre ella. ¿Por qué? Porque Rosa nunca se casó, que sepamos, nunca tuvo descendencia, que sepamos, pero además nos parece que trataba de ocultar su origen como hija nacida fuera del matrimonio. Así pudimos encontrar, esto último lo sabemos por el acta de bautizo, ¿no? Donde dice que fue bautizada, en la parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana de Mérida, la capital del estado de Yucatán, y que nació el 30 de agosto, ¿no? Y siendo hija natural de Sofía Torre, con sus abuelos maternos, Gregorio Torre y Paula Torres, ¿no? Quiere decir que los apellidos de Rosa son precisamente los apellidos de su mamá, ¿no? Una cosa muy interesante de Rosa, que siempre nos preguntamos, ¿cómo llegó a radicalizarse, ¿no? En el ámbito, bueno, como feminista y como socialista, ¿no? Pues ella estudió y se graduó, ¿no? En la Escuela Normal de Profesoras, que era el ex Instituto Literario de Niñas, fundado por Rita Cetina en 1877. Era un instituto que el gobierno del Estado había fundado, y que llama a las maestras, las únicas maestras, ¿no? Conocidas, o las mejores maestras, que era Rita Cetina y compañeras, quienes habían fundado una asociación, una asociación de mujeres, una revista y la escuela, con todo bajo el nombre de La Siempre Viva. Precisamente a este conjunto de asociación, escuela y revista escrita exclusivamente por mujeres, se le conoce como tenía el nombre de La Siempre Viva, pero se ha llegado a conocer como la cuna del feminismo mexicano. Es así que pensamos que la raíz feminista de Rosa proviene de su alma mater, de la Escuela, ¿no? Normal de Profesoras, antes Instituto Literario de Niñas, y que cabe señalar que hoy llegó a ser, después de otros cambios de nombre, en la época de Alvarado cambió, se llama actualmente Normal Superior Rodolfo Menéndez de la Peña. Una injusticia, porque eso pudo muy bien llamarse, no, en lugar de Rodolfo Menéndez de la Peña, debió haber llamado Rita Cetina Gutiérrez. Pues bueno, ella, gracias a una beca, no lo dice acá, pero se graduó de profesora de enseñanza primaria y superior, calculamos que fue entre 1910 y 1911. Según José Antonio, la SEP le expidió su título en 1950.
aquí decíamos, bueno, y si de ahí salió su raíz feminista de Rita, de la siempre viva, ¿no? Porque omití decir que de la escuela de Rita, fundada en 1871, ¿no? Salieron, es decir, cuando se fundó el Instituto Literario en 1877, el gobierno del estado llamó a las maestras, a Rita y sus compañeras, Gertrudis Tenorio, ¿no? Y Cristina Farfán, a integrarse, ¿no? Como planta fundadora, ¿no? Y académica del Instituto Literario. Era una normal, era escuela primaria de letras básicas, pero también normal, a donde llegaban con becas, llegaban niñas de todos los partidos del Estado para convertirse en profesoras. Es decir, que las primeras generaciones de maestras graduadas en Yucatán salieron del Instituto Literario de Niñas. De ahí, claro, de ahí también Rosa. Pero una cosa muy interesante, ¿por qué ese feminismo de Rosa? ¿Por qué? ¿De dónde pudo haber venido? Que decimos de su alma mater, pero concretamente hay que decir que Rita Cetina, ¿no? Enseñaba biología, no ella personalmente, la clase de ella era retórica y literatura, pero habían maestras, he encontrado evidencias en los libros del instituto, hoy Rodolfo Menéndez, consulté sus archivos, sus libros, y ahí se menciona que Rita en el Instituto Literario se enseñaba biología, cosa que tenía prohibidísima, ¿no? De esa enseñanza para mujeres, una cosa aberrante, ¿no? Sobre todo entre las niñas las muchachas que iban a ser maestras. Pues Rita lo hacía, lo permitía como directora que era, ¿no? de este instituto, y así se enseñó, ella decía, porque la recriminaban, encontré cartas en que ella recibía reprimendas de las autoridades de educación, que por qué estaban enseñando esa asignatura, y ella decía que no era así, que ella estaba enseñando francés, pero en realidad oficialmente era clase de francés, pero extraoficialmente, extracurricularmente, ella enseñaba o permitía que maestras, hay 2 maestras que enseñaban, que sabemos que enseñaban biología, y que era una cosa que, como decía, que las niñas, las maestras, las mujeres en general, no debíamos conocer nuestro propio cuerpo, el colmo. Bueno, entonces, ahora la raíz política, no sé si será la raíz feminista, Rita, ¿cuál sería la socialista? Que ya a los 19 años, en 1909, cuando don Francisco llegó a Mérida, dijo ella en una entrevista al Nacional en febrero de 1945, que solo 5 hombres y una mujer y otra mujer se presentaron a recibirlo. Y textualmente Rosa declaró al Nacional: soporté los más graves insultos que una dama puede recibir sin protestar. Entonces solo tenía 19 años. Y yo me imagino, pienso que este radicalismo socialista de Rosa proviene de su amistad con los hermanos Carrillo Puerto, aunque no tenemos evidencia de que hubiera participado en las revueltas maderistas, ¿no? De 1909 y 1910, ¿no? Porque el primer contacto que podemos a registrar o asegurar entre los Carrillo Puerto y Rosa data de 1918, cuando asistió ¿no? con Elvia al Congreso Obrero de Motul. Pues esto es lo poco que sabemos de su vida, de su biografía política, hasta que, bueno, aunque también podemos ampliarla cuando examinamos el expediente militar que se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde hay un expediente de solicitud de estudios de sus antecedentes que ella misma presenta en 1941 a fin de obtener el diploma de veterana de la Revolución y el diploma y la medalla correspondientes al mérito revolucionario. Esta es la solicitud. No sé si se alcanza a ver muy, muy bien. Está un poco borrosa pero bueno, esta es la solicitud que ella hace. Ella se presenta y dice que
que tenía 45 años. Esta es otra cosa que no mencioné muy curiosa de su biografía personal, que da distintas fechas de nacimiento en distintos documentos oficiales en los que tiene que presentar su fecha de nacimiento. Por ejemplo, en esta su solicitud ante la Defensa Nacional, ella se dice tener 45 años, pero en realidad no tenía 45 años, tenía 51 años. ¿No? Entonces, este cambio en sus fechas de nacimiento que ella hace, ¿no? Como ella se registra, deben obedecer, como ya pensamos, ¿no? que venían del avergonzarse de sus orígenes fuera del matrimonio, porque aunque ahorita se dice fácil, en esa época era un estigma tremendo, ¿no? Porque de ahí derivaban muchísimos problemas, ¿no? De prostitución, de niños nacidos fuera del matrimonio, ¿no? Era tremenda esa época de una gran hipocresía, ¿no? De la burguesía yucateca. Entonces, aquí están las cartas de apoyo que Rosa adjunta a su solicitud de veteranía, ¿no? De los generales Rafael Ramírez y Rafael Moreno, ¿no? Ella por fin obtuvo, estoy yéndome al final de su solicitud, ¿no? Ella obtuvo por fin el diploma de veterana por servicios correspondientes al segundo periodo, ¿no? Es decir, entre el 20 de febrero de 1913 y el 15 de agosto de 1914. Es decir, cuando fue el tiempo, ¿no? Que fue ella agente confidencial o espía, ¿no? Durante el huertismo. Es decir, que hacía trabajos, cumplía misiones, como dicen las cartas de los generales, estoy mostrando aquí, por cierto, bastante mal, se ven bastante mal, ¿no? Que ella hacía entre las tropas huertistas. Eso es lo que se le reconoce, ¿no? Aunque ella dice haber militado, ¿no? Cuando se registra, ¿no? A partir de, o sea, desde el 18 de octubre de 1910, ¿no? Es decir, que ella registra su militancia de 3 años antes de lo que toman en cuenta, ¿no? La Defensa Nacional para concederle el título de veterana, ¿no? Eso de que ella diga que empezó a militar, Rosa misma, ¿no? En octubre de 1910, nos trae a la cabeza, ¿no? La participación y el contacto que pudo haber tenido con Elvia y Felipe Carrillo cuando ellos, con un grupo de patriotas yucatecos, se levantan en una de las revueltas maderistas, las más importantes que se registraron en Yucatán, ¿no? En 1909 y 1910, conocidas como el Plan de Tzelkop y lo que llaman se ha llegado a llamar la primera chispa de la revolución, que fue en junio de 1910, ¿no? Ella, hay algo que de ahí podía haber venido el contacto, ¿no? ¿Por qué Rosa dice que en 1910 comienza su militancia? Y precisamente ese año, pero no en las mismas fechas, ¿no? De esas revueltas, que como digo, fue en junio de 1910. Pero algo siempre tenía que haber habido aunque ella no participó en la revuelta militar y sangrienta, ¿no? Violenta, ¿no? Entre los levantados, ¿no? Y las tropas del gobierno estatal, ¿no? Molinistas, ¿no? Y porfiristas, ¿no? Algo que me dice que sí pudo estar en contacto desde esa época con los rebeldes, ¿no? del porfiriato, yucatecos contra el porfiriato, es una de las cartas que ella da como apoyo a su solicitud de veteranía, que firma el profesor José Inés Novelo. El profesor Novelo era un vallisoletano, o sea, algo sabía, porque no he dicho que tanto la revuelta de 1909 como la del 10, el teatro de esas revueltas fue Valladolid, precisamente, ¿no? En el oriente de Yucatán, ¿no? Entonces, el profesor dice que Rosa, ¿no? Colaboró con
textualmente dice, Rosa colaboró con el movimiento maderista en 1909 y 10 y posteriormente hizo ambiente, dice el profesor Inés Novelo, a la causa maderista entre estudiantes, entre los grupos estudiantiles y del profesorado, ¿no? Entonces, por ahí habría que rascar más para buscar la manera en que Rosa llega a radicalizarse. Otra de las cartas, o una de las cartas, ¿no? Una de las cartas principales es la que da Rosa en apoyo a su solicitud, es la del general Ramírez Garrido, Rafael Ramírez Garrido, que vemos acá, ¿no? Junto con la del el Ramírez Garrido y la del general Rafael Moreno, ¿no? Aquí estoy mostrando, quien este general Ramírez Garrido era el director de educación pública durante el gobierno de Alvarado. Así que dice que me consta que los servicios que Rosa prestó a la revolución fueron en el campo educativo desde el 1 de noviembre de 1914 y como en educación del 1 de noviembre de 1914 hasta el 29 de enero de 1917 y como enfermera ya durante el constitucionalismo entre el 4 y el 22 de marzo de 1915. También dice el general Ramírez Garrido que ella fue activista, como muchos sabemos ya, que ella fue activista, importante activista en el primer Congreso Feminista, donde la buena nueva de la celebración del Congreso, ¿no? En los partidos de Motul, Temash y Acanque, ¿no? La otra carta, la del general Moreno, él dice claramente que Rosa funcionó como agente confidencial durante el huertismo, que cooperó durante el constitucionalismo, llevando víveres a los soldados de Alvarado estacionados en la plaza de San Sebastián, en la ciudad de Mérida. Entre esta colaboración de Rosa, esta militancia, se realizó entre el 6 de marzo de 1913 al 15 de agosto de 1914 y del 4 al 15 de marzo de 1915, esto ya en pleno constitucionalismo, cuando gobernó el general Salvador Alvarado, ¿no? ya instalado en la ciudad de Mérida, ¿no? Como gobernador del estado. Y si queremos resumir, aquí tenemos la foto del general Alvarado, ¿no? Y aquí podemos resumir lo que acabamos de decir sobre la actuación política de Rosa, diciendo que fue directora de la Escuela Civil de Niñas, que fue espía y agente confidencial durante el huertismo en 1913, que fue enfermera de la columna militar del general Alvarado a su entrada a Mérida en marzo de 1915, que fue proveedora de víveres a los soldados de Alvarado estacionados en Santiago, 15, que fue directora del kinder anexo en la Escuela Normal de Profesora entre el 15 y el 17, precisamente en las fechas en el periodo de gobierno del general Alvarado, que fue entre el 15 precisamente y el 17, cuando por fin tiene que abandonar Yucatán en el 17, ¿no? Que fue congresista y agente propagandista del primer Congreso Feminista, en 1916, y que fue tesorera y activista en la Liga Rita Cetina Gutiérrez, que presidió Elvia entre 22 y 24, ¿no? Este último logro, esta última actuación de mi cosecha no viene exactamente así en las cartas de apoyo que acabo de mencionar. Pues otra manera de acercarnos a Rosa, a lo que sabemos de Rosa, es la biografía política que ella misma escribió con muy pocos recursos, ¿no? Que nunca llegó hasta a una imprenta. Prácticamente ella la mecanografió y puso notas. Y lo curioso nunca fue publicada, es un folleto, lo que se conserva en la biblioteca como en el fondo reservado de la biblioteca de la Universidad de Yucatán. Yo pude consultarlo y realmente está en muy mal estado, ¿no? Y se ve que está hecho muy rústicamente por las manos de la misma Rosa. Allá ella habla de su actuación, ¿no? Como regidora del Ayuntamiento de Mérida.
llama la atención que la fecha que ella le pone a su actuación, ¿no? En el año de 1923, la sella ella, la firma ella como en el mes de marzo de 1924, perdón, en pleno, cuando estábamos viviendo el golpe de Estado de la Huertista, que terminó, como sabemos, con el asesinato de Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, el gobernador de Yucatán, varios hermanos y sus escoltas. Y en este ambiente de gran miedo, ¿no?, que existía, porque luego vamos a ver cómo se portaron los militares, los gorilas, ¿no? Ella escribe este libro, ¿no? Y me imagino que con una gran, pues, de una manera psicológica terrible, porque su casa había sido asaltada 2 veces por los militares, esos golpistas, ¿no? Como vamos a ver después. Pero ahorita detengámonos a ver lo que ella nos dice que hizo, qué comisiones participó. Ella dice que participó en la de espectáculos, controlando la exhibición de películas, que participó en la comisión de salud, porque parece que las comisiones eran rotativas, ¿no? Que visitando el rastro a diario, que participó en la comisión de nomenclatura de calles y padrón municipal, que hizo gestiones para nueva nomenclatura, que en la comisión de educación hizo campañas de alfabetización, de mejoramiento y aseo de edificios de escuelas y de reparación de veletas de las escuelas, y que apoyó a prostitutas para reintegrarse a la sociedad. Dice que no hubo ninguna mujer en estado de prostitución que no recibiera su mano, ¿no?, generosa de apoyo, ¿no? Y las iniciativas en las que ella misma procuró fueron la construcción de un nuevo rastro, las reformas al reglamento de tránsito y al código sanitario, así como también tuvo la iniciativa de crear nuevos parques infantiles. Esta es la portada de ese folleto que decimos que tiene el retrato de Felipe Carrillo Puerto, que también, ¿no?, lo presenta. En este mismo folleto, ella escribe una pequeña biografía de su mentor, porque ella lo reconoce como su preceptor político, con una gran admiración de su parte hacia Felipe Carrillo. Pero en ese mismo folleto, curiosamente, están adjuntas cartas que la misma Rosa fue a buscar, ¿no?, y presentó adjuntas al folleto en los años del 1941, en los años 40, ¿no?, buscando, creo yo, un lugar en la historia, ¿no? Porque ¿por qué ese afán de personajes, ¿no?, políticos sobre todo, ¿no?, escribieran cartas valorando, ella pidiendo que valorasen su actuación como regidora? Y es decir, que aparecen varias cartas de personalidades, ¿no?, en este folleto, entre las que destacan las cartas de la señora Sara Pérez de Madero, que también había dado, por cierto, una carta de apoyo a su solicitud de veteranía, ¿no? Aparece una carta de la doctora Esther Chapa, conocida feminista, sufragista, activista, de la licenciada Esperanza Velázquez Bringa, primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y de Emilio Portes Gil, gobernador que llegó a gobernador de Tamaulipas, entidad donde ella residió y trabajó bajo la protección, sabemos, del mismo Portes Gil, aunque todavía no era gobernador del estado. Aparece en la carta también de Portes Gil. Y ahora queremos mostrar a Rosa como tesorera y activista de la Liga Feminista fundada por Elvia Carrillo, llamada Rita Cetina Gutiérrez, en honor a la maestra de todas ellas, ¿no?, la gran Rita Cetina. En esta foto que aparece en una revista fundada por la misma Elvia, llamada Feminismo, de la que se encuentran desgraciadamente muy pocos ejemplares, yo solamente he visto uno, que es de donde tomamos esta foto, en donde se ve de izquierda a derecha a Rosa, ¿no?, a Elvia, ¿no?, muy alta, muy joven, ¿no?, y sentada a la Peregrina, la periodista norteamericana, corresponsal de New York Times, ¿no?, Alma Reed. Esto en Mérida, reunidas en Mérida en 1923, ¿no?, cuando Rosa era concejala, ¿no?, y Elvia presidía
¿no? La Liga Rita Cetina. Eran tiempos de gloria. Aquí vamos a pasar a la parte triste, que es la de la traición y de la violencia política de género. El levantamiento en armas de Adolfo de la Huerta contra el presidente Obregón en Veracruz el 6 de diciembre de 1923 llegó a Yucatán el 12 de diciembre del mismo año. Días después, los militares golpistas aprendieron y asesinaron al gobernador Carrillo Puerto, quien permanecía y siempre permaneció fiel a Obregón, así como a 3 hermanos suyos y el presidente municipal de muy grata memoria para mí, para Rosa, que también lo dice en su folleto, Manuel Bersunza, más 9 hombres de la Guardia Carrillista. Con el control del gobierno del Estado, los militares golpistas desataron furiosa persecución contra socialistas y feministas, pues ordenaron la desaparición de toda organización política, incluyendo, por supuesto, la Liga Rita Cetina, que, como ya hemos dicho, estaba adscrita al Partido Socialista, era una organización política, ¿no? Su tesorera, Susana Betancourt, con el alma hecho un nudo, debió haber hecho entrega de 129 pesos los fondos de la Liga en su poder. Pero había más para las electas. La regidora Torre escribió que su casa fue cateada varias veces por los militares en busca de armas. La casa de Elvia fue saqueada 2 veces sin que nadie lo evitase, comentó un periódico de la época. La noche del 19 de abril, la misma noche en que huyeron los salvajes, hubo otro atentado contra Elvia. Y esto es la tormenta perfecta para lo que va a ocurrir, ¿no? Pero antes tuvo que haberse restablecido el orden constitucional. En mayo de 1924, las tropas federales restablecieron el orden constitucional en Yucatán y el presidente Obregón designó al diputado federal José María Iturralde gobernador del estado a fin de terminar el truncado periodo de Felipe Carrillo Puerto. Las 3 flamantes diputadas, Elvia, Beatriz y Raquel, estuvieron en la sesión de investidura de Iturralde, estuvieron en el Congreso y la calificaron, esta investidura, como integrantes de la 28 legislatura que eran por derecho propio, habían triunfado en las urnas. Lo que sabemos es de esta presencia, la sabemos por el diario oficial y por carta del general Francisco Urbalejo, jefe de las operaciones militares de la zona, y no por las actas del Congreso. Yo he tenido estas actas en las manos, nunca, pero nunca las mencionan, ¿no? Ignoran y siempre, entonces siempre a las diputadas, a las mujeres. Aquí tenemos al presidente y al señor Iturralde, del que vamos a hablar muy mal próximamente. Días después de dicha sesión de investidura, las diputadas Elvia y Raquel fueron forzadas a abandonar sus curules mediante intrigas y amenazas por los amigos del gobernador, como vamos a mostrar, ¿no? A documentar, sus compañeros de partido, sus propios compañeros de partido. Elvia escribió que solo cobró una quincena y que con ella adquirió una lámpara de buró de la que no se separaba jamás. Extrañamente, la diputada Beatriz Peniche conservó su curul, como sabemos, con un documento de Iturralde con fecha 1 de octubre de 1924, ¿no? ¿no? O sea, ya bien instalado el gobierno de Iturralde, ¿no? Y quien en su calidad de presidente del Partido Socialista le da una comisión a Beatriz para desempeñar en su distrito, ¿no? Para que ella desempeñara en su distrito una comisión, ¿no? Ahora bien, su nombre nunca figuró en las actas del Congreso, porque como acabamos de decir, ella también, ¿no? Fue invisible. Rosa también estaba viviendo horas muy difíciles junto con las diputadas, Elvia y Raquel, ¿no? Aparentemente Beatriz no estaba sufriendo lo mismo, ¿no? Rosa sí estaba viviendo esas horas muy malas en el ayuntamiento, donde Javier Erosa, el nuevo presidente municipal, y por cierto, yerno de Felipe Carrillo Puerto, no la quería, nadie no querían a las electas, ¿no? Y estaba preparando una bomba para separarla de su cargo. El caso fue que el 2 de julio
de 1924, Elvia y Rosa viajaron a la Ciudad de México para solicitar la intervención de Enrique Colunga, secretario general de Gobierno de Obregón, ante el gobierno de Yucatán, a fin de que les diera posesión de sus cargos de elección popular, presentándole a Colunga las credenciales que les habían sido extendidas tras las elecciones de 1922, 22 y 23, respectivamente. La respuesta del funcionario no pudo haber sido más fría y más seca. Dijo así: la Constitución de la República no considera a las mujeres como ciudadanos. Aquí está preparando la bomba el señor Erosa, nuevo presidente municipal, que en un acta de las sesiones del 16 de julio del 24 dice que presenta la renuncia, ¿no?, de la señorita Rosa Torre, en la que pide, ¿no?, dice, más bien, presenta una instancia de la señorita Rosa Torre en la que pide que se le acepte, por las razones que se expone, la renuncia que con el carácter de irrevocable presenta su cargo de regidora del ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Y pide que los ahí reunidos, ¿no?, aceptan por unanimidad, ¿no?, la renuncia, ¿no?, la supuesta renuncia de Rosa, y se nombra a un suplente, un señor Ricalde, que para nada era suplente de Rosa, porque la suplente de Rosa era Eusebia Pérez, ¿no? Así que el fraude está por todos lados. Entonces, como decía, el 18 de julio, ¿no?, después de la sesión que acabo de mencionar, fue el 16, 2 días después, estalla la bomba, ¿no?, contra Rosa, cuando recibe el oficio de Javier Rosa comunicándole que le había sido aceptada su renuncia y que se había nombrado a su suplente, ¿no?, como decía, no a su verdadera suplente. El 22 del mismo mes, Rosa se presentó a la Secretaría del Ayuntamiento de Mérida, presentó un memorial que decía que 5 días antes había recibido con enorme extrañeza ese oficio, ¿no?, y que ella no había, pero ni siquiera pensado renunciar a su cargo. También dijo que no se le había permitido ver el documento de su renuncia, un documento que jamás vio porque jamás existió. En el mismo memorial, Rosa pidió que la renuncia se dejara sin efecto. Es decir, Rosa dice, bueno, pasó esto, digamos que fue un problema de falsificación de firma, que se consigne de tal manera ante el Ministerio Público, y así se acabó el problema, ¿no? Colorín colorado, el cuento se ha terminado y sigamos trabajando. Pero no eso era lo que iba a suceder. Aquí tenemos la renuncia, aquí tenemos el memorial de Rosa presentado por Erosa, que hace todo un show, ¿no? Va al ministerio y presenta, ¿no?, este memorial, el que Rosa, dice Rosa Torres, da su dirección en la ciudad, ¿no?, con el cargo popular de regidora del ayuntamiento, ante vuestra honorabilidad, es la carta, el memorial que Rosa presenta a la Secretaría del Ayuntamiento, y que el mismo Erosa transcribe en este documento, que es un expediente que está en el archivo judicial, está en el archivo general del Estado, por el cual Erosa presenta ante el ministerio, transcribe, ¿no?, la renuncia, no, perdón, sí, la queja del memorial que Elvia dirige al ayuntamiento, diciendo que ella no había pensado, pero ni siquiera, no había ni siquiera pensado renunciar, ¿no?, a un cargo, dice, que tanto me honra, ¿no? Y no quiero, dice aquí también, no quiero ni siquiera pensar que mis compañeros socialistas, ¿no?, sean capaces de hacer una cosa así, ¿no? Dice, por respeto a sí mismos y a nuestro partido, que nos llevó al poder a todos, ¿no? Pero pues no eso pensaban los señores, ¿no? A ver, otra que ya me fui mucho. No sé si cómo se está viendo, pero a ver, estoy
No veo. Estoy haciendo muy claro. Ahí está. Ajá. Entonces, pues, según este mismo expediente que estamos comentando, Rosa fue citada a declarar en el Ministerio Público y ratificó sus declaraciones, las que puso en su memorial, de que nunca había pensado renunciar a un cargo de elección popular que por otra parte es irrenunciable, y también de asienta que nunca le dejaron ver el documento de su renuncia. Pero aunque el expediente no incluye la sentencia del juez, sabemos que Rosa perdió la batalla porque su nombre no volvió a aparecer en las actas de Cabildo desde el libelo de su renuncia, el 22 de julio, lo que confirma, por cierto, su folleto de actuación al que ya ampliamente nos hemos referido como regidora, que se refiere únicamente al año de 1923, cuando ella tenía que haber cubierto trabajado hasta 1924. Con esto, la purga del Partido Socialista del Sureste había terminado. Las mujeres electas ya estaban fuera del ámbito político y la represión era lo suficientemente ejemplar como para que ninguna mujer yucateca jamás volviera a aspirar a un cargo público. Siguiente, por favor. Violencia de género, ¿no? Y entonces, Elvia, que nunca se quedaba callada, ¿no?, envía una carta al presidente Obregón fechada el 2 de septiembre de 1924, por lo que sabemos que la cúpula del Partido Socialista en el poder había traicionado a las mujeres electas y a su asesinado líder. En realidad habían traicionado a su partido, habían traicionado a las electas, sus compañeras electas, y habían traicionado hasta su asesinado líder, Felipe Carrillo Puerto. Entonces la carta de Elvia dice así, la carta que le dirigió Obregón a fines de 1924, cuando ya todo estaba consumado, ella ya estaba fuera de sus cargos. Las propagandistas feministas que ayudaron a la Liga Central del Partido Socialista desde su fundación y tomaron parte de la Liga Feminista que yo presido, aunque ya no había liga, han sido víctimas de la malquerencia de los hombres del gobierno. La señorita Rosa Torre, regidora del H Ayuntamiento desde enero de 1923, fue renunciada, entre comillas. Es decir, se suplantó su firma para separarla de su cargo, que es de elección popular. Amalia Gómez, en cuyo hogar me refugié durante la infidencia, ya dijimos que su casa había sido asaltada muchas veces, la casa de Elvia, ha sido separada de su cargo en el Departamento de Educación Pública y se le ha notificado la inmediata desocupación de la casa que habita con el propósito de perjudicarme, por cuanto que hasta hoy y por no haber podido reorganizar mi hogar, me hospedo en dicha casa. Esta es la carta de Álvaro de Elvia a Obregón, que se encuentra en el Archivo General de la Nación. La siguiente. Y aquí vemos las páginas 2 y 3 de la misma carta, ¿no?, en la que ella todavía firma, como dice, diputada al Congreso del Estado, ¿no? Pero ya sabemos que para estas alturas ya ella no estaba en el Congreso, ¿no? Entonces, es aquí donde dice, ¿no?, lo que acabamos de decir, que las propagandistas habían sido de la manera que estaban siendo reprimidas, de manera que a ninguna mujer volviera a aspirar, ¿no?, a un cargo de elección popular, ¿no? Y habla antes de eso, da mucha información acerca de lo que estaba pasando, ¿no?, durante el gobierno de Iturralde en la sociedad, en el gobierno, ¿no?, donde sus hermanos tenían varios puestos, ¿no?, de la administración, y todos estaban siendo, pues, hostigados para que dejaran sus cargos, ¿no? Y lo que dice también de ella, ¿no?, que había viajado a México a entrevistarse con Colunga, pero que no había, Iturralde incluso interfería la correspondencia que ella dirigía a Obregón, al gobierno federal, para que ella no pudiera acceder a ninguna protección del gobierno federal. Y de la única protección que ella va a obtener es que va a ser, dice que fue custodiada por tropas que envió Calles para poder salir de Yucatán,
y exilarse en México porque ya era imposible, ¿no? El hostigamiento, ¿no? Y las amenazas de muerte que tenía aquí viviendo todavía en la ciudad. Aquí vemos al final su firma, ¿no? Pero también Elvia, que como digo, él nunca se callaba, ¿no? En la misma carta Obregón que acabamos de mencionar, que acabamos de ver, le pone nombres y apellidos a los traidores. El gobernador Iturralde y su círculo, dice ella, conformado por Javier Erosa, el presidente municipal que sacó a Rosa del cabildo, Antonio Gual García y Rafael Cebada, que eran miembros del top 10 de la cúpula socialista, sus compañeros de partido. El caso fue, para finalizar con esta parte tan triste, que Rosa tuvo que salir del estado y se radicó primero en Tamaulipas y luego en el ex Distrito Federal donde falleció. Por su parte, Elvia salió de Yucatán, como decía, custodiada por tropas federales para radicarse también en el ex DF, donde también murió. Raquel, la tercera diputada, se sabe que abandonó toda actividad política desde entonces. Y aquí está la parte de la carta, ¿no? Que habla precisamente del círculo de la traición, de lo que acabo de mencionar, ¿no? Donde dice que los señores Gual García, Rafael Cebada, Javier Erosa y otros más, ¿no? Son los que estaban llevando a cabo para fines netamente personalistas esa purga de mujeres en el partido, ¿no? Y muchos problemas de corrupción en la administración pública. Eso no nos interesa comentar acá, ¿no? Entonces, entre 1924, Rosa, como decía, se exilió radicándose en la ciudad de Tamaulipas, donde dio clases y fundó un centro cultural obrero colaborando con el gobernador de la entidad, ¿no? Portes Gil. En la organización del Partido Socialista Fronterizo, fundada en 1924, como escribió en una carta, ¿no? de apoyo a Rosa, ¿no? En su folleto de actuación, hay una carta del mismo Portes Gil donde dice de que Rosa había colaborado con su administración. También asistió en esos años al Congreso Nacional Femenino Pro Paz en Guatemala como delegada del estado de Tamaulipas. En la década de los 30, Rosa me parece haber abandonado toda política feminista, pues no hay datos de su participación en la gran movilización de mediados de 1930 de mujeres mexicanas que articularon sus luchas en torno a la obtención del sufragio dentro del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, fundado en 1935. En efecto, su actividad en las décadas siguientes fue intensa, pero ligada a la lucha por los derechos humanos, la paz y la cultura. Fue galardonada con la Medalla de la Defensa Civil del Distrito Federal en 1945. Quisiera yo, a continuación, leerles un artículo que apareció en Excelsior, ¿no? Donde se habla de Rosa en los años 50, ¿sí? 50, escrita por se llamaba La Primera Concejal, y está escrito por la doctora Fanny Ascuy, porque plantea de manera muy bonita lo que yo les diría pues muy rápidamente y muy parcamente, ¿no? En las actividades que Rosa tuvo en los años 40, 50, hasta su muerte, incluso hasta el 1971, ¿no? Cuando tenía 81 años, y hasta su muerte en 1973, ¿no? Que por ejemplo, que formaba parte del Consejo Nacional de Mujeres Revolucionarias de la República Mexicana, integrada por maestras connotadas feministas, moderadas e intelectuales, como Gabriela Mistral, Amalia Castillo Ledó, Estela Jiménez Esponda y Efraína Rocha, que en 1956 era integrante del Ateneo Mexicano de Mujeres, institución femenina no feminista, creo yo, cuyos fines eran sociales y culturales, ¿no? Un ensayo que ella publicó en la revista del Ateneo muestra a Rosa con intereses sociales, ¿no?
con los intereses sociales de sus tiempos de regidora, pero no necesariamente feminista. En 1971, cuando tenía 81 años, la prensa nacional la menciona como figura mítica, y esa la vamos a mencionar ahorita, con referencia a su triunfo en las urnas y a su trabajo como primera regidora del país. Ella seguía trabajando hasta estas fechas, ¿no? Hasta 71, como jefa de un sector de una dirección de la SEP en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, antes de decir que murió, pues, la fecha de su muerte, que hoy nos reúne aquí para hablar de ella y homenajearla, ¿no? Quiero leerles un trozo, por lo menos, de este artículo de Excelsior, que se titula Pionera del Feminismo, la primera concejal, por la doctora Fanny Ascuy, que dice así: ¿por qué, me preguntaba yo, encuentro siempre a esta diligente mujer en cuanto evento de significación intelectual hay en la ciudad? En congresos, en pláticas, véase en la Alianza de Mujeres, en el Club Internacional, en la Federación de Mujeres de América, en el Consejo Técnico de Mujeres y recientemente en la 7ª Conferencia Regional de Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas, en calidad de delegada, tiene que ser muy notable personalidad para que en todas partes se le considere en primeros planos. Pronto di respuesta a mi curiosidad. A priori, por excesiva modestia, apenas si se advierten las fuertes aristas y las altas valencias psíquicas y materiales que realzan a este prototipo de bondad, exquisitez en su trato y generosidad que gana amigos en todas partes. Pero como si todo esto fuera poco, supimos que ha sido la primera mujer que ha ocupado un cargo de elección popular concejal del Ayuntamiento de Mérida en su estado natal. Su lugar en él ha sido tan íntegro e integral que no hubo sección en dicho ayuntamiento que no estuviera representado, no tuviera representado hálito de vida a su contacto. Muchos de sus éxitos hay que honrarlos a su preparación técnica obtenida en la Escuela Normal de Mérida, donde se graduó, y a los viajes realizados en representación de su país en Guatemala, California, Cuba, y así sigue, ¿no? Diciendo que no, de muchas cualidades, las cualidades que tenía Rosa, pero y en un momento ella le hace la pregunta a la autora del artículo: ¿por qué tomó parte usted en el movimiento revolucionario en 1910? Señorita Torre, siempre me impresionó la condición de esclavitud en que se encuentran los campesinos de mi estado. Al ser asesinado Madero y fundarse el Partido Constitucionalista, me afilié a él. Mi objetivo ha sido ser siempre útil, no escatimé esfuerzo y creo que solo he cumplido con un deber ineludible. Y así sigue el texto muy lindo, ¿no? Del 1954. Y ya para cerrar, ¿no? Quiero presentarles el legado, ¿no? Que nos quiso dejar la regidora Rosa Torre. Y ella escribió así: aunque de manera breve he expuesto en este trabajo mi labor, eso se refiere a su folleto, como regidora del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, México, especialmente para las mujeres, con objeto de que todas las que leyeran vean las enormes posibilidades que la mujer mexicana tiene de beneficiar a las demás, a los niños y al pueblo en general, desde los puestos de elección popular. Aquí en estas palabras de Rosa vemos que la clave es beneficiar, servir a los demás desde el espacio público. Y leyendo esto pensé en qué diferencia muestra de culturas muestra el legado de Rosa Torre con lo que dijo la recientemente electa vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala, cuando
toma protesta de su altísimo cargo, pide que las niñas que estuvieran viendo esa imagen se sintieran empoderadas, ¿no? Que lucharan por sus sueños y que sí iban a poder conseguirlos como ella había hecho, había logrado llegar pues a la mayor, no la mayor, debajo de la mayor, que es vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Aquí la cultura, ¿qué nos está diciendo Kamala? ¿Qué le está diciendo a su sociedad, ¿no? Que es tan distinta a la nuestra? Dice, go for it, ¿no? Just do it, ¿no? O sea, muestra una sociedad competitiva, ¿no? Individualista. ¿Y qué diferencia con el legado de Rosa? Que ella dice, beneficiar, servir, lo que nos muestra las mejores tradiciones de nuestro país, ¿no? Que han sido siempre, desde las épocas prehispánicas, de solidaridad y ayuda mutua. Pues creo que esto ha sido todo. Les doy las gracias. No, perdón, tengo una conclusión. No, ya termino. Quise hacer, pensando qué se podía comparar, qué era comparable a la lucha de estas mujeres yucatecas, ¿no? No, yo pienso, aunque hay otros ejemplos que no viene al caso mencionar, pero tienen que haberlos, ¿no? Que el caso de las feministas yucatecas que acabamos de presentar es uno de los pocos ejemplos de violencia de género que se explica por razones directamente, estrictamente políticas. Es decir, que no se origina en otro conflicto ideológico, laboral o civil. Así, la violencia política contra Elvia Rosa y sus compañeras feministas de la Liga Rita Cetina puede considerarse o podría considerarse un caso clásico de violencia política de género, porque defendían derechos ganados, así fueran derechos de facto, que no de jure, nunca tuvieron, nunca fueron reconocidas legalmente. El único caso de violencia política per se que tengo yo en mente es el de las sufragistas, en particular las británicas, mujeres pertenecientes a distintas asociaciones, pero con un solo propósito, obtener el voto. Sus luchas por el reconocimiento de derechos políticos de ciudadanas las enfrentaron a estas sufragettes, como se les llama, con la misoginia, crueldad y brutalidad de las autoridades británicas, sufriendo toda clase de abusos cuando sus enfrentamientos con la policía y sus encarcelamientos. Ellas fueron resarcidas en 1918. Nosotros tuvimos que esperar muchos años más. Y para finalizar, pues, repito el apoyo que he recibido de José Antonio, de Graciela, de Mauricio y de Brenda Martínez. A todos ustedes ya que me han escuchado, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Espero sus preguntas. Bien, pues pues yo quiero felicitar a la doctora Piedad Peniche por esta excelente ponencia. Yo quiero decirle que como yucateca, pues disfruté muchísimo esta narración porque vienen a mi mente recuerdos de cuando era niña, que mi madre, que fue una de las primeras químicas del estado de Yucatán, y era del grupo de Consuelo Zavala, de Rita Cetina, que era sobrina de aquella Rita Cetina, y que luchaban por ser independientes, ¿verdad? Entonces, realmente felicito a la doctora Piedad por esta excelente ponencia. Y quisiera leerle algunos mensajes que han llegado por Facebook. Son muchos, pero trataré de hacerlo rápidamente. María Elena Andrade la saluda desde Mérida, Yucatán. Azucena Victoria Palacios Castro la saluda desde Chiapas, México. La 12ª musa, así firma, dice que es excelente visibilizar a mujeres que son parte de nuestra historia. Margarita Torres dice que es todo un ejemplo de vida. Rosa Torre, excelente ponencia. María Herrera Páramo, como siempre, un deleite escuchar a la doctora Piedad. Gracias por este espacio. ¿Quién como tú para narrar la historia de las mujeres? Sonia Bañuelos Sánchez,
la felicita, excelente ponencia de la biografía de Rosa Torre. Roxana Evangelina Maldonado dice, patriarcado misógino histórico. Rosa, luchadora y ejemplo de gran mujer. Verónica Ibarra dice que es un trabajo excelente y que si está publicado, que dónde puede acceder a él. Sonia Galdames, gracias por visibilizar la historia de Rosa Torre. Es un gran legado. Mauricio Zul Sánchez, excelente documentación y presentación. Felicidades, Susi Peniche. José Antonio Escalante Chan, muchas gracias en este día, aniversario luctuoso de Rosa Torre. Te felicito y agradezco también porque hoy está su retrato al óleo en el Cabildo, actas del Cabildo donde se le homenajeaba, un trabajo donde nos abriste el camino para que se concreten. Laurencio García la felicita por difundir este tema tan importante. Y la doctora Patricia Galeana, fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, la felicita y dice que es una excelente ponencia. Y María del Carmen Eugenia Martínez dice, gracias por tener presente a una de las luchadoras de nuestra historia. Muchas gracias. Y tenemos Aida Solórzano también, dice, es un hermoso relato de la biografía de Rosa Torre, y María del Carmen dice, gracias por tenerla presente, por no olvidar todo el camino de estas luchadoras para las nuevas generaciones. Muchas felicidades. Pues creo que no nos resta, doctora, más que darle a usted las gracias nuevamente al Museo de la Mujer. Y parece que no hay preguntas. Pues nada más si está publicado el trabajo y dónde lo pueden consultar. Pues realmente no está publicado, no está publicado el trabajo, pero vamos a tratar de hacerlo pronto, de publicarlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues de verdad una felicitación. Ay, gracias. Y quiero leerle el reconocimiento que el Museo de la Mujer otorga a la doctora Piedad Peniche Rivero por la conferencia Rosa Torre González, elección y traición en el seno del Partido Socialista del Sureste, 1922 al 24. El día 13 de febrero de 2021, y lo firma la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Pues muchísimas felicidades, doctora. Gracias, Fátima. Contar nuevamente. Le esperamos aquí. Claro. Su próxima visita. Claro que sí, me dará mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.